Los sistemas de alisados son el servicio de cosmética capilar que requiere mayor responsabilidad. Si bien no está catalogado como un trabajo de alto riesgo, la exposición a este tipo de productos está catalogado como una actividad con exposición a químicos de alto riesgo. ¿Qué riesgos existen tanto para los usuarios como para quien realiza el servicio? Número uno, la dermatitis por contacto. El no saber trabajar este tipo de productos puede generar daños en la piel. Por supuesto, problemas respiratorios por estar inhalando gases tóxicos durante el servicio, ya sea para el usuario o principalmente para quien realiza el servicio. Y recientemente surgieron también algunos casos de daño renal. Y vamos a hablar de este tema no desde el amarillismo ni desde la competencia de un producto contra otro, sino del profesionalismo con el que necesitamos trabajar este tipo de servicios. Porque yo te hablo como colega, como alguien que también realiza este tipo de servicios, que tengo muchísimos años trabajando en esta industria, que realizo servicios de alisado desde hace más de 15 años. Entonces, no te vengo a alarmar en el sentido de querer generar vistas con un tema, sino darte información real de cómo manejarte como profesional ante este tipo de servicios, mucho más allá del marketing de las marcas que se pelean una contra otra o de personas que se dedican a la salud, que no tienen un contexto real de este tipo de servicios y que únicamente sacan como mucha información fuera de contexto y muy amarillista para tener vistas en sus redes sociales. Y lo primero es hablar acerca del formol, porque ahora pareciera que la toxicidad de un producto se mide en si tiene formol o no tiene formol, cuando existen muchas variantes. ¿Por qué? Porque muchos productos y muchos activos que se manejan incluso como alisados orgánicos o como tratamientos nutritivos incluso, son productos que siempre van a tener alguna relación con el formaldehído, porque ya sea que el producto tenga algún derivado o algún precursor, que ese también es un tema que se utiliza mucho de decir, no, este producto no es derivado del formol. No, en muchas ocasiones no son derivados del formol, pero sí son precursores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la fórmula no van a tener el activo, pero al momento de que tú lo trabajes, ese activo se libera. Entonces, para empezar, que una fórmula te diga que es orgánica, que no tiene formol, que no es derivado del formol, no lo hace seguro y no hace que sea libre de ingredientes tóxicos. Y entonces, ¿en qué me tengo que fijar para yo saber qué tan seguro es el proceso que yo estoy realizando o qué tan alto es el riesgo del proceso que yo estoy realizando? Porque en eso es en lo que nosotros como profesionales nos tenemos que fijar, no solo en el producto, sino en todo el procedimiento que yo estoy realizando. Y aquí vamos a unir dos puntos. Como te decía al inicio, se ha hablado mucho de que las fórmulas tienen que tener un tope en el ingrediente formaldehído o que no deben de tenerlo, y eso ya lo contamos como que es un producto seguro. Pero se pueden estar liberando residuos de este activo durante el proceso, aunque dentro de la fórmula no esté como tal el activo. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta si realmente esta fórmula es segura para trabajar o no es segura? Aquí lo que yo tengo que observar y lo que está por normativa de la Secretaría del Trabajo es la cantidad de partes por millón que se liberan de este activo en el ambiente. Entonces, como te decía, eso no depende solo de la fórmula, depende de diferentes variables que ahorita vamos a desarrollar y que esto da como resultado no que el producto tenga o no tenga fórmula, sino que tantas partes por millón se están liberando de este activo tóxico en el ambiente en el que tú estás trabajando. Y lo primero que tenemos que revisar, sí, por supuesto, es la fórmula,
Pero no únicamente que sea una fórmula que te diga que no tiene formol, tenemos que darnos cuenta la calidad de esa fórmula. Que en un mercado tan saturado que ya hay en este tipo de productos, pues podríamos pensar que hay muchísimas opciones, pero opciones que realmente sean de calidad hay pocas. Tú te puedes dar cuenta porque el producto tiene que tener certificaciones. Yo en este caso, desgraciadamente, les recomiendo que sean certificaciones internacionales, que ya saben que yo en cuanto a productos siempre prefiero productos nacionales, que siempre prefiero como profesional apoyar lo más que se pueda a los negocios aquí de México, pero en este caso, pues desgraciadamente, como las fórmulas no tienen una regulación estricta en México, pues aquí sí yo te recomiendo que los productos tengan certificaciones internacionales. Por ejemplo, como de la Unión Europea, que es donde tienen mucho más vigilado este tipo de fórmulas, o por ejemplo, certificaciones que avalen la calidad con la que se elabora el producto como una ISO 9000 también puede ser una buena opción. Buscar que el producto tenga ciertas certificaciones que no sean solo nacionales y que nos den un poquito más de garantías en cuanto a la calidad del producto. Porque en la calidad del producto no importa solo el activo, importa también mucho la estabilidad de esa fórmula al entregar el activo en el proceso. Número dos, el saber realmente cómo son los mecanismos de acción de los alisados nos va a dar las herramientas para el momento de yo seleccionar una fórmula para un tipo de cabello, sea la fórmula con menos toxicidad posible y que sea apta para ese cabello. Que ya le había comentado en videos anteriores que pensamos que el daño químico y la toxicidad de un producto van de la mano y es opuesto. Muchos productos que tienen menos toxicidad tienen más riesgo de generar daño químico al cabello. Entonces, en ocasiones, seleccionar una fórmula que tiene cierta toxicidad para un cabello que no la necesita, pues es utilizar un activo que no tiene razón de ser en ese proceso. En tercer lugar, por supuesto, la técnica de aplicación. Y aquí te pongo un caso de ejemplo donde a mí me ha tocado trabajar con alisados que sí tienen dentro de su fórmula formaldehído, con clientas que ya les habían trabajado algún alisado orgánico sin formaldehído. Y al momento de yo tener una técnica adecuada de aplicación, la clienta tiene una experiencia completamente distinta donde el servicio que yo le hago no le genera molestias, no le irrita los ojos, no le pica la garganta, no le arde absolutamente nada, no le huele fuerte el producto, a diferencia de alisados orgánicos mal aplicados que generan muchísimo humo en el ambiente, que empieza a hacer que ardan los ojos, que haya molestia, que no se pueda respirar adecuadamente. Entonces, la técnica de aplicación es el tercer punto importante a tomar en cuenta para que mi procedimiento sea más seguro. Y por último, las medidas de seguridad con las que yo trabajo un procedimiento. Para empezar con los guantes de nitrilo, que yo no solo los debo de utilizar al momento de aplicar un producto, los debo de utilizar durante todo el servicio. Incluso cuando estoy sellando con la plancha o secando con la secadora, es importante que yo siga utilizando los guantes. La ventilación, que es algo básico, trabajar en un espacio ventilado. Está prohibido estrictamente trabajar en un espacio que no esté ventilado. Y si adicional a esa ventilación podemos tener un extractor de aire, un purificador de ambiente, siempre que sean medidas extras. No se puede descartar el uso de la ventilación, ya que he visto a algunos colegas que tienen purificadores de aire y extractores que muchas veces no son suficientes para compensar la falta de ventilación. Si definitivamente se está en un espacio donde no se puede tener ventilación, pues se tendría que tener un sistema de extracción de aire bastante potente, más adicional un purificador de aire bastante específico que pues normalmente son un poco más costosos,
pero que eso me va a dar la seguridad de trabajar en un ambiente que no sea tan dañino. Y como te comenté en un inicio, y lo reitero, la exposición a este tipo de químicos tóxicos no tiene que ver solo con la selección del producto. Tiene que ver con todo un procedimiento donde no es más importante una medida que la otra. Realmente la seguridad en este tipo de actividades con químicos tan fuertes tiene que ver con el conjunto de todas las medidas y de poder nosotros saber medir cómo se encuentra ese ambiente en el que estamos trabajando. Por eso, dos profesionales pueden estar utilizando el mismo producto y teniendo experiencias completamente diferentes. Así que la seguridad en este tipo de servicios no es por elegir un producto orgánico o un producto sin formol. Es aprender los mecanismos reales de los sistemas dializados, aprender a diagnosticar adecuadamente el cabello para tener una correcta selección de estos sistemas, saber realizar análisis y testeos de las fórmulas alisantes y saber controlar cada uno de los aspectos de este procedimiento para generar un ambiente de trabajo mucho más seguro. Y si quieres aprender a realizar servicios realizados de manera verdaderamente profesional, recuerda que están abiertas las inscripciones para nuestra acreditación en sistemas realizados 100% en línea oficial ante la SEP. Si tienes dudas, déjalas en comentarios y nos vemos en la siguiente clase.